felicitaciones al Club de Prensa de Diario de León. En la primera de las conferencias, que gracias a María Jesús, lo reitero, muchas gracias por seguir confiando en nosotros, en Diario de León, vamos a tener el gusto de ofrecerles un año, aprovecho, muy especial para nosotros, porque es nuestro 120 aniversario como cronistas de la historia de la provincia a través de nuestras páginas en papel y también en digital. La conferencia de hoy lleva por nombre Las claves para invertir en el momento actual del ciclo. Correrá a cargo de Silvia Merino, que es la responsable de ventas de Fidelity Internacional. Y para no robar más tiempo, cedo la palabra a María Jesús y de nuevo muchas gracias. Gracias a ti, Daniel. Gracias. Felicidades al Diario de León. 120 años son muchos años, en los que han cambiado muchas cosas, y para nosotros es un placer tener a Fidelity en esta primera conferencia de este año 2026. Fidelity fue la primera gestora, bueno, había otra, no sé si era Franklin Templeton, me parece que era, no estoy segura, pero Fidelity fue de las primeras, la primera gestora que antes del año 2000, allá por 1998-99, llegaron a España cuando nosotros éramos AB Asesores, y lo único que se distribuía, o como se gestionaba, era con los fondos españoles, lo que hoy conocemos como arquitectura abierta. La arranca Fidelity en este país. En el año, como digo, 98 aproximadamente, 99, ya se podían distribuir los fondos de Fidelity. Con nosotros llevan viniendo a conferencias desde el año 2005, con lo cual es una de las gestoras más longevas y que más veces han estado en las conferencias, y es una de las gestoras más conocidas del mundo. Nosotros, no hay ni un solo cliente nuestro que no tenga Fidelity de una manera u otra. Por tanto, para mí es un placer tener a Silvia con nosotros y a Fidelity en esta conferencia. Les doy las gracias a ustedes, como siempre, por haber decidido que esta tarde maravillosa que tenemos y que Dios nos ha regalado con este sol y con este calorcito, hayan decidido que esta última hora de la tarde quieren venir a escuchar lo que tenemos que contar, que como siempre es interesante, y más en este momento, tal y como tenemos los mercados y como lo tenemos todo, ¿no? Y doy también la bienvenida a todos los que nos siguen a través del Inversor Inquieto o del diariodeleon.es, porque nos acompañan, aunque no les veamos en presencial, y no se lleven el regalo de Fidelity, ¿no? Gracias, Silvia, por ese regalito, que son unos cargadores maravillosos que se llevan ustedes. Los que están online no se pueden llevar los regalitos que se llevan las personas que están hoy en la sala, pero bueno, al menos sí se van a llevar los conocimientos y la información que sí que vamos a tener esta tarde. Dicho esto, en la jornada de hoy vamos a llevarnos cosas que son muy importantes. Primero, entender esta crisis energética. Hemos llegado en un momento que no estaba previsto, de una guerra Israel-Estados Unidos con Irán, ¿vale? Que nos recuerda un poco a la del año 2022. Nos recuerda la de cuando arrancó Rusia contra Ucrania, que también subió muchísimo la energía, ¿vale? Por tanto, nos recuerda que tenemos una crisis energética provocada por un conflicto bélico, ¿vale? Por tanto, vamos a ver qué similitudes y qué diferencias hay entre ambas, porque es muy importante, y eso lo iremos viendo a lo largo de la presentación. Veremos también la parte psicológica, como siempre, y todos los años, si se dan cuenta, en algún momento del año tenemos algún momento crítico de mercado, ¿de acuerdo? Es decir, no hay ningún año. Nosotros vamos a hacer, el año que viene va a ser 35 años que hacemos conferencias, que estamos con ustedes, que estamos en la gestión, va a ser 35 años el año que viene. Bueno, pues no hay ni un solo año en el que no haya pasado algo. Por tanto, llegaremos a parte de las conclusiones que nos va a comentar Silvia en la parte psicológica, que con esto hay que convivir. Y si recuerdan, lo que yo siempre digo es, para nosotros es gestionarlo. Vamos a gestionar, una vez más, lo que tenemos entre manos. Ya está, ¿de acuerdo? Por tanto, lo que pretendemos es explicarles lo que está pasando, lo que puede pasar, cómo están reaccionando los mercados. En la parte psicológica, cuál es el comportamiento correcto, que la gran mayoría de los que están aquí lo hacen sistemáticamente bien, eso lo sé yo y lo saben ustedes, porque nos conocemos muy bien, pero vamos a hablar para lo que hacemos bien, que sigamos haciéndolo, y los que no lo hacen bien, que rectifiquen la forma de comportarse como inversores en momentos críticos como estos. Y luego vamos a tratar otro tema interesante. Bueno, hablaremos al final de las oportunidades de inversión, la oportunidad de inversión que trae Fidelity hoy, que hemos elegido algo interesante para
pues, combinar, ya hemos hablado mucho de renta fija, hemos hablado de pequeñas compañías, hemos hablado del sector tecnológico, hemos hablado de muchas cosas. Bueno, pues hoy vamos a traer otra temática que creemos que es muy acertada, ya lo viene siendo desde finales del año pasado, ¿verdad? Pero sigue siendo, y es la que vamos a terminar explicando, como oportunidad de inversión clara. Pero hay un tema que yo creo que hoy va a ser especialmente relevante y que vamos a meter en un momento de la conversación. Y si se dan cuenta y siguen la prensa económica, se está hablando mucho del riesgo del mercado de crédito, donde hablan de cucarachas, de medusas, están hablando mucho de eso para compararlo con la crisis financiera del año 2008, ¿vale? Y con riesgos de que ese crédito, ese riesgo de crédito, pueda convertirse en una crisis financiera. Vamos a explicarles bien lo que esto significa, ¿vale? Para que lo entiendan, de qué riesgos estamos hablando, ¿vale? Porque es un tema importante, relevante, que hay que entender, ¿vale? Y que por eso, como es algo que luego lo vamos a contar, afecta de forma como muy directa a bancos y entidades de crédito. Por eso hemos visto a las cotizaciones de los bancos caer de forma importante en estas últimas semanas, ¿vale? Incluso más que, no diría el mercado americano, que prácticamente apenas ha bajado con toda esta crisis energética, si lo comparamos con otros mercados, ¿de acuerdo? Entonces, pero eso va a ser hoy muy importante. En un momento de la presentación hablaremos monográficamente de ese tema del crédito, para que lo entiendan muy bien, porque es algo que no hemos explicado aquí nunca. Y además es un tipo de riesgo, ¿verdad? Y si estallase en algún momento, no ha pasado nunca de estas características, ¿de acuerdo? Por lo tanto, queremos que salgan de aquí entendiendo muy bien esta parte, que como decimos, está muy ahí. La mayor parte de las probabilidades es de que no suceda, al menos ahora, pero a lo mejor sucede más adelante, y si viene habrá que gestionarlo y habrá que ver dónde están los riesgos para, como siempre, si vemos venir algo, apartarnos para que los daños y el impacto sea lo menor posible. Por tanto, esto va a ser muy importante en lo que vamos a hablar también en la jornada de hoy. Así que esta es la introducción de todo lo que vamos a tratar en esta conferencia. Y Silvia, yo creo que vamos a empezar, como siempre, por el principio. Las cosas hay que empezarlas por el principio para terminarlas por el final. Vamos a empezar por el final. Y por tanto, lo que vamos a empezar es por cómo es el impacto macro que está teniendo, vamos a empezar por la guerra, ¿no? El impacto que está teniendo ahora mismo el conflicto con esta crisis energética, que luego ya detallarás más comparada con el 92, pero que estamos hablando de que, así, por las buenas y de un día para otro, y de forma, digamos, gratuita, Estados Unidos e Israel nos han metido, o se han metido ellos también, en una nueva crisis energética, ¿no? Entonces vamos a empezar por este impacto para que vayamos entendiendo un poquito cómo está siendo en los distintos países o economías. ¿Te parece? Perfecto. Pues nada, antes que nada agradeceros, María Jesús, equipo and Bank, esa confianza en Fidelity desde tantos años atrás. La verdad que para mí es un honor estar hoy en León, porque mi padre es leonés y bueno, pues es en parte como jugar un poco en casa. Estoy muy agradecida de estar aquí y os agradezco a todos que nos acompañéis esta tarde, y al Diario de León pues a por 120 años más, por lo menos. Y nosotros que lo veamos. Y nosotros que lo veamos, por supuesto. Y pues empezamos con la presentación que no sé si es... Vale, ha aparecido. Para daros cierto contexto a lo que estamos viviendo, porque bueno, pues sí que es verdad que iniciábamos este 2026, desde Fidelity lo planteábamos desde el lado del optimismo, somos optimistas, pero con prudencia. Y bueno, pues era uno de los conflictos o uno de los shocks geopolíticos que podían acontecer, que estaban dentro de las posibilidades que ocurriesen, y no cabe duda pues que desde hace 3 semanas el conflicto Irán-Estados Unidos pues nos tiene preocupados, en tanto en cuanto pues comparto con María Jesús que es un hecho más a gestionar y fuente de oportunidades seguramente en mercados, como luego veremos. Pero vamos al detalle de qué es lo que está ocurriendo y qué trae consigo y de dónde veníamos. Porque bueno, pues siempre hay que, para darle contexto, saber un poco el origen y de qué punto partíamos también es importante para que realmente tengamos una dimensión más real de cuál es el riesgo potencial. Bueno, pues veníamos de una situación pues de optimismo y lo que sucede con el conflicto es que al final lo que tenemos es un escenario de estanflación, que lo que significa es menor crecimiento
esperado y mayor inflación. Y bueno, pues es un shock que se produce porque le introduce todo este conflicto en Irán, en Oriente Medio, que bueno, pues que al final pues que no deja de tenernos un poco en vilo en cuanto al seguimiento que le tenemos que dar a este conflicto que sucede. Por nosotros lo que contemplamos es que la duración del conflicto es clave, porque al final sabéis que en lo que se traslada es en un shock en los precios del petróleo. Y la clave va a estar en cuánto dure, porque esa duración de este conflicto es lo que realmente va a incidir en la inflación, en el papel de los bancos centrales y en el crecimiento de las economías. Ahora bien, no todas las regiones están de la misma manera expuestas. Y no es casualidad tampoco, porque si nos fijamos, Estados Unidos, que no deja de ser el atacante, por así decir, o el que tira la primera piedra en todo el conflicto, pues tiene una dependencia energética que ha venido reduciendo en la última década. Y bueno, pues no cabe duda que si esto se extiende en el tiempo tendrán un problema con la inflación, y además ellos tienen ahora mismo un contexto en el que conocemos que tienen una Fed que ahora se mantiene en pausa, pero donde veíamos que lo que pretendían era un ciclo de bajadas. Si vuelve la inflación, esas bajadas de tipos no se van a poder suceder. Entonces, bueno, pues partimos de la base que Estados Unidos, por ser exportador de petróleo, pues inicialmente no es la región más, por así decir, más afectada. Ahora bien, Europa sí que se enfrenta a este shock, porque al final, bueno, pues somos muchos países dentro de Europa, en general, importadores de petróleo, y en ese sentido, pues por supuesto, esto tiene su efecto en inflación, bancos centrales, crecimiento. Veremos hasta dónde llegamos. Y además, si nos fijamos en Asia, aquí hay una vulnerabilidad algo superior, porque además de ser importadores, además tienen una dependencia especial de ese estrecho de Hormuz que está bloqueado, que hay una restricción física y por el que no hay paso de buques, lo que hace pues que haya ocurrido toda esta problemática en los precios del petróleo y en el sector en general. Ahora bien, ¿de qué partíamos? ¿De qué realidad partíamos? Bueno, pues la verdad que veníamos de un contexto de mercado resiliente para nosotros. No estamos seguros o no definimos el punto del ciclo en el que estamos categóricamente, porque creemos que estos ciclos realmente vienen cambiando y se vienen adaptando, pero teníamos pues unos pronósticos de un crecimiento, como podéis ver, esperado para este 2026, que era pues la verdad que positivo, y también con unas previsiones en materia de inflación, que lo que se perseguía y lo que venían persiguiendo los bancos centrales y las economías era, pues es con una inflación más a la baja, poder tener una política monetaria de tipos más bajos. Bueno, pues pretendíamos de unos pronósticos que todavía no se han visto alterados, porque la realidad es que sí que es una evidencia que los precios del petróleo se han resentido y han subido, eso es una evidencia, pero como os comentaba, depende tanto de lo que dure que realmente todavía los pronósticos son inciertos. Es una verdad que ahora mismo lo que hay es incertidumbre, porque realmente partimos de una buena base, pero tenemos que ver lo que ocurre para realmente poder valorar. Una economía en la que, pues os decía que una economía resiliente, donde los indicadores adelantados hablaban de esa solidez previa a todo este shock en los precios del petróleo. Y lo veis aquí como los indicadores adelantados, y como al final esos indicadores adelantados, si los descomponemos por componentes, como veis en el gráfico de la derecha, pues teníamos comercio al alza, teníamos consumo también al alza, teníamos una producción industrial que sostentaba. Pues al final varios eran y han venido siendo los componentes que han venido alentando y que han venido aportando esa solidez con la que enfrentábamos o con la que empezábamos ese 2026. Y con un sentimiento empresarial que también es destacado, que el sentimiento empresarial
también era positivo. Entonces, bueno, pues al final, un conjunto de condiciones, esto permite que las condiciones financieras, también el endurecimiento, decimos ahí, con un endurecimiento de las condiciones financieras junto a los precios del petróleo, bueno, pues al final podría verse alterado. Pero partíamos de una base sana, de una base en la que, bueno, pues tanto esos indicadores adelantados como el sentimiento empresarial era favorable. Luego, estaba yo escuchando ahora, quería hacer una matización a lo que decía Silvia. Porque estamos hablando de dónde veníamos y estamos hablando de una guerra que ha provocado Estados Unidos, que es al que menos le interesa que se le dañe la situación de la que estábamos hablando de dónde veníamos, ¿vale? De tal manera que esto es una buena noticia. Es decir, que cuando el que inicia, Israel y Estados Unidos, inician un conflicto que no se sabe que van a ganar, pero sí se sabe lo que van a perder ellos, y la economía en general, y si partimos además de que Donald Trump tiene elecciones, es que esto se cuenta mucho, que tiene elecciones de mitad de mandato en el mes de noviembre, por eso los gestores y los analistas en general están esperando a que esto sea de corto plazo, es decir, sus estrategias ahora mismo no son para los peores de los escenarios. Ellos cuando hacen cálculos y análisis hacen distintos escenarios probables, ¿vale? Al peor de los escenarios le dan muy pocas probabilidades, ¿de acuerdo? Es decir, que este crecimiento, esta solidez de la que venimos hablando, de la que nos contaba Silvia ahora, esperan realmente que no se deteriore. Es decir, por eso todos, desde que ha empezado el conflicto, están hablando de 4 semanas, 4 o 5 semanas, incluso Donald Trump. Están hablando de que 4 o 5 semanas de conflicto, aunque luego el barril de petróleo siga relativamente algo alto un tiempo, no dañaría estas circunstancias favorables que tenemos, ¿de acuerdo? Es decir, por tanto, estamos en la incertidumbre, pero con la esperanza, es incertidumbre con esperanza, ¿vale? Optimismo con prudencia, pero tenemos la esperanza, los mercados tienen la esperanza. Si recuerdan el año pasado al 7 de abril, esto había sido una locura, o sea, es decir, en 7 días lo que cayeron los mercados de capitales aterrorizados. En esta suben, bajan, van, vienen. La renta fija está sufriendo por esa posible subida de tipos de interés, pero no está siendo un drama. Es decir, ¿por qué no está siendo un drama esto en la reacción del mercado? Por lo que decimos. Porque el mercado tiene la esperanza de que se cumpla, que dado que el que provoca todo esto lo puede atajar de forma inmediata, ¿de acuerdo? Y que se empiece otra vez a pasar el petróleo por el estrecho de Hormuz, luego lo veremos con más detenimiento, está esa esperanza de que esto no se deteriore, ¿de acuerdo? Bien. Mientras tanto, lo que estamos viendo en los mercados es esa volatilidad que siempre pasa en cualquier crisis y en cualquier momento de incertidumbre como el que estamos viendo. Y Fidelity, desde siempre, cuando son de los primeros que hicieron muchos estudios, análisis y además tienen un decálogo de la psicología del inversor, y yo diría también del profesional, ante las crisis y ante la volatilidad fuerte del mercado. Entonces, como siempre, hay algo que aprender. Por eso yo decía antes, la gran mayoría de los que están con nosotros hacen las cosas bien y saben hacerlo porque ya hemos vivido muchas crisis. Pero hay gente que no lo hace bien y que comete los errores. Entonces, como Fidelity es de las casas que lo han trabajado, analizado y explican de forma rigurosa por qué hay que tener paciencia en momentos como estos, pues ahora le voy a pedir a Silvia que en esta parte de la presentación explique gráficamente, o sea, decir, por qué hay que dejar trabajar a los gestores en estas circunstancias, ¿no? Con esa gestión activa que les caracteriza y que es la parte que queremos ver ahora. Silvia, cuéntanos eso que tienen que aprender los inversores siempre en los momentos críticos, ¿no?, de mercado. Totalmente. Bueno, pues además, después de haber dado cierto contexto y luego trabajaremos un poquito más a fondo el conflicto y las posibles consecuencias y por áreas geográficas y demás, pero antes de todo, como el entorno era optimista pero con prudencia, vamos a volver a la base, porque al final las correcciones de mercado y esa volatilidad es parte de la inversión. La verdad que, bueno, pues desde la casa, como bien comenta María Jesús, hay un pack de volatilidad, de mensajes de volatilidad que siempre en momentos pues como el actual, siempre lanzamos a nuestros clientes para que ellos puedan transmitiroslos y para que recordemos y para que volvamos a la base. Porque, bueno, pues la volatilidad debe ser una parte más de nuestras inversiones,
cuando invertimos en renta variable, incluso cuando invertimos en renta fija, al final la volatilidad debe estar con nosotros porque lo tenemos que integrar como un elemento más porque nos va a acompañar. Entonces, el hecho de poder integrarlo y el hecho de poder realmente lidiar con ella también nos permite pues fijarnos en que en esas mayores correcciones, y si nos remitimos a la historia, en mayores correcciones de mercado se han generado grandes oportunidades posteriores. Por tanto, sin ánimo de tratar de acertar con el momento perfecto de desinvertir y de volver a invertir, porque realmente esas dinámicas o tratar de trabajar en ese sentido es prácticamente imposible, nos resulta imposible a nosotros y creemos que debemos evitarlo. Al margen de tratar de identificar el momento perfecto, vamos a realmente darle contexto, vamos a volver a la base, vamos a volver a identificar que al final cuando invertimos en este tipo de activos debemos hacerlo con un foco de largo plazo y vamos a utilizar esos momentos de volatilidad como fuente de oportunidad. Para nosotros ese es un principio clave y máximo cuando invertimos en renta variable y también en mercados. Y así lo han manifestado también otros momentos de otros shocks que se han producido o de otras correcciones que se han producido a lo largo de la historia. Y de hecho, pues es que si analizamos las rentabilidades desde el 1 de enero del año 93, de esto hace 33 años, hasta cierre del mes de febrero del 2026, de aquí lo vemos en los diferentes mercados, tanto en el DAX alemán, en el CAC francés, en el FTSE inglés, Hang Seng, Nikkei y en el Standard & Poor's 500. En las diferentes bolsas hacemos un ejercicio de cuál habría sido la rentabilidad de haber estado invertido desde el 1 de enero de 1993 hasta cierre de febrero. Y si nos fijamos en el caso del Standard & Poor's 500, la rentabilidad hubiese sido superior al 2.600%. Ahí es nada. Bueno, pues de haber estado invertido todo ese tiempo hubiésemos conseguido esa rentabilidad. Pero de habernos perdido los 5 mejores días de bolsa, solo 5, la rentabilidad se convierte en prácticamente la mitad. Como podéis ver, sería prácticamente del 1.700%. Importante. Pero es que además, si le sumamos el habernos perdido los 30 mejores días de bolsa, ya la diferencia es muy, muy significativa. Ya simplemente hubiésemos, bueno, y digo simplemente porque, bueno, ya lo querríamos muchos, pero la rentabilidad hubiese sido del 381%. Por tanto, ese enfoque de largo plazo, esa mentalidad de tratar de aprovechar esas oportunidades y esa volatilidad es clave en mercados como el del Standard & Poor's 500 y si nos fijamos en otras bolsas también ha sucedido lo mismo. Por tanto, perderse los mejores días de bolsa realmente penaliza nuestras inversiones. Debemos mantener ese enfoque de largo plazo y realmente integrar la volatilidad como un elemento más, saber lidiar con ello y poder confiar en la gestión activa. Eso nos pasó el año pasado, a los 7 días del tema de los aranceles. Fueron además 7 días, al octavo día el mercado subió un 12 o un 13% en un solo día. Y encima, aquí estamos hablando de hace muchos años, pasa igual con todos los índices y te pierdes los mejores días, pero es que de estos últimos años la volatilidad es muy alta. Toda la parte de algoritmos, toda la parte de gestión pasiva, todo lo que está pasando en el mercado que hace que tanto las subidas como las caídas sean más verticales, hace que intentar encontrar los mejores días no solo es que sea difícil, sino que tienes una garantía de perderte lo mejor. Y por tanto, por eso cuando elaboramos las carteras, nosotros insistimos mucho, ya saben ustedes, en el horizonte temporal. En el horizonte temporal. Dejemos a corto plazo lo que sea a corto plazo y el resto lo dejamos gestionado correctamente, respetando los plazos. Porque así es donde vamos a obtener la rentabilidad. Y esto por eso no es conceptual. Es riguroso, es real y sabemos que esto funciona así, ¿vale? Por tanto, ahora es un momento de volver otra vez a recordarlo, en el que los propios gestores, cuando dice Silvia que aprovechan las oportunidades, lo que van haciendo con la liquidez que tienen,
es comprar aquello que consideran que está mejor en las carteras, porque si se dan cuenta luego cuando se da la vuelta al mercado nuestras carteras se recuperan muy rápido, siempre vamos al punto más alto y seguimos otra vez por arriba, bajamos, nos recuperamos, llegamos al punto más alto, seguimos por arriba. Esto es lo que pasa siempre, porque esta es la gestión activa, ¿de acuerdo? No es lo mismo que si cogemos una acción de una entidad determinada, que ya sabemos que incluso lo podemos perder todo, ¿vale? Por eso esto da mucha garantía, porque al estar diversificado evitamos las quiebras, garantizamos la recuperación, garantizamos que las caídas son más moderadas, es decir, nos garantizamos todo lo que nos tenemos que garantizar para tener la gestión eficiente del patrimonio, que a fin de cuentas de eso es de lo que se trata, ¿de acuerdo? Para que podamos ir batiendo la inflación a lo largo de los años y tener ventajas fiscales. Bueno, hablábamos hace un momento de los aranceles. Hemos pasado de los aranceles a lo que llamáis fragmentación estratégica. Pasamos del lío de los aranceles del año pasado a fragmentación estratégica. A ver qué es esto. Estamos en otra problemática. Estamos gestionando, aparte de la crisis energética, esto otro. Están gestionándolo ellos, lo estamos gestionando todos. ¿Qué es esto, Silvia? Bien, pues sí, bajo la estela de que al final pues la geopolítica está dominando totalmente la macro y en estos momentos los mercados. Y como bien apuntas, María Jesús, hemos pasado de ese escenario en el que, bueno, pues con Trump y la llegada de todos los aranceles que imponía a todos los países alrededor, a que ahora lo que veamos es que lo que se consolida es una fragmentación estratégica. Lo que decimos es que es una fragmentación en bloques y esta viene siendo la dinámica. Una dinámica que nosotros no podemos dejar de considerar, que esto afecta a las cadenas de suministro, que esto también nos suena de toda la época del tema de los aranceles, y aquí lo que tenemos que tener claro es que, como en otros procesos, aquí se presentan claros ganadores y claros perdedores. Es un hecho que vamos a esta fragmentación por bloques en el que los ganadores son esas naciones, decimos naciones, con un mercado doméstico más amplio y con capacidades militares. Esos son los nuevos ganadores en esta fragmentación que se ha instaurado y que se pretende llevar a cabo fuera de los aranceles, que también están ahí. Pero bueno, pues esas son las economías que van a salir airosas. Y los aparentemente perdedores, por así decir, son economías, pues por así decirlo, más abiertas, más expuestas a lo que ocurre en otras economías y que pues que por ello pues van a sufrir algo más porque son menos dependientes de sí mismas. Y además aquellas donde los servicios militares pues no están tan desarrollados o no tienen un área o un sector defensa tan potenciado, que pues es que ahora además veamos que la defensa además se concibe desde el punto de vista de defenderte de un ataque. Ya no es desde el lado del ataque, sino de la defensa real. Total, que pues un escenario diferente al que nos tenemos que adecuar y que sabemos que está condicionando la macroeconomía y con las implicaciones que conlleva. Pero vamos a ver, si os parece, un poquito más en detalle el análisis que nosotros hacemos de este cierre del estrecho de Hormuz, porque al final, pues es la actualidad y aquí pues sí que os queremos dejar en esta diapositiva una imagen de quiénes son aparentemente esas economías pues que posiblemente van a salir algo más airosas porque son exportadores netos, como veis, por ejemplo, el caso de Rusia, el caso de Estados Unidos, el caso de Argentina, Colombia, Brasil, Venezuela la primera, Rusia, perdonad que no lo veía con el foco. Claro, te los leo yo. Venezuela la primera, Rusia la segunda, Canadá la tercera, de los mejor posicionados. Argentina, Colombia, Brasil, Estados Unidos, México, Reino Unido, después Australia, la Unión Europea en el número 11, ya empieza a entrar en colorcitos complicados, Perú, Chile, China el 14, 15 India, 16 Indonesia, 17 Japón, 18 Malasia, Corea del Sur la 19, Taiwán la 20, Tailandia la 21, la 22 Vietnam. Sí. Y pues esto hace gala de lo que comentábamos en un principio, que al final pues esos exportadores netos con todo el conflicto pues parece que van a salir algo más airosos de todo ello, pero depende de la duración. Aquí nadie se salvaría de que esto se prolongue realmente en el tiempo y pues no cabe duda que Asia sería aparentemente la región más vulnerable. Aún así,
bueno, pues como depende de la duración, lo iremos vigilando y realmente pues miramos muy de cerca esos países que tienen esa exposición al estrecho de Hormuz, como Japón, que tiene un porcentaje tan elevado de dependencia, u otros en Asia, véase pues Vietnam, que destacan por encima del 70%, o países como Corea, Taiwán y Tailandia, bueno, pues que estaremos realmente atentos por el impacto que pueda tener. Y bueno, pues porque no cabe duda que al final, pues esto lo veníamos comentando, esto shock en los precios del petróleo supone una sensibilidad que va a tener, que puede tener cierto impacto tanto por el lado del crecimiento, y vemos ahí en porcentaje la sensibilidad al crecimiento real del PIB del precio del petróleo, lo podéis ver, y bueno, pues economías como la de Europa y China serían las más afectadas, y también por la sensibilidad que la inflación tiene a este tipo de shocks. Bueno, pues no cabe duda que es un argumento o son datos que por supuesto trabajamos, que estamos teniendo muy en cuenta y que quería que fueseis conscientes de ello. Si se abre el estrecho de Hormuz, que es por lo que están peleando, ahí es donde se aligerará el impacto en estos países, sobre todo asiáticos, que son los más afectados, si os dais cuenta. Entonces, bueno, por eso están ahí calibrando y viendo, y vuelvo otra vez a la palabra esperanza, que yo creo que con la de prudencia, la de esperanza hoy, va a ser de las que más vamos a tener encima de la mesa, porque si se empieza a abrir eso, que es lo que se espera, gradualmente, pues esto empezará a irles mejor y por tanto el impacto económico será menor. Ahora vamos a hablar del impacto económico, de los crecimientos de las distintas economías, que decíamos que veníamos muy bien. ¿Cómo veis, tanto en Estados Unidos, en Europa y en Asia, el impacto en crecimiento? Venga, pues vamos sobre cada una de las regiones, un poco las perspectivas y el entorno que acontece en ellas. Porque, bueno, pues no cabe duda que el crecimiento en Estados Unidos sigue robusto, la verdad que muestra bastante resiliencia. Estamos viendo cómo el crecimiento de la productividad está rompiendo tendencias históricas, y también debemos tener en cuenta que viene muy apoyado por la parte del consumo, y también, aunque con cierta volatilidad por la parte de inversiones o de manera no tan continuada, pero bueno, pues las dinámicas son buenas, hablan de robustez. Ahora bien, Estados Unidos, con esa robustez, sí que tiene un año en cuanto a política monetaria en el que, bueno, pues debemos trabajar, porque al final, bueno, pues tenemos la sucesión de Jeremy Powell ahora en mayo de este año, lo que supone que, bueno, pues que al final con unos tipos, hoy, de hecho ayer teníamos esa reunión de la FED en la que se mantienen tipos, pero bueno, pero el pronóstico sigue siendo de una bajada. Nosotros incluso desde Fidelity apuntamos a que pudiesen llegar a ser 2 a lo largo de 2026 y una nueva bajada de tipos en 2027. Eso sería un poco el escenario que nosotros tenemos, porque al final decimos que la tolerancia de la inflación, probablemente ahora la FED tenga que tener una tolerancia, una holgura un poquito mayor, si es que finalmente pues llega a tener toda esta problemática un efecto sobre la inflación. Ese es el contexto en Estados Unidos. Vamos al de Europa, porque hablábamos de una Europa con una robustez con la que venía, la verdad que 2025 fue un año positivo para la renta variable europea. Veíamos los anuncios en cuanto a reformas fiscales en Alemania, que la verdad que, bueno, pues que parecía que volvía a resurgir. Y bueno, pues analizando la problemática actual, sí que debemos hacer gala del escenario que nos encontramos, porque bueno, pues todo este tema en el precio del petróleo nos puede incluso recordar a ese 2022, cuando se sucede la guerra Rusia-Ucrania, con la posterior alza de los precios del petróleo. Y la diferencia principal, y es importante que hoy lo maticemos, es que aquí la problemática viene por la parte de la oferta, por la parte del precio del petróleo, porque la oferta se ha restringido. En ese momento, en el momento de que estalla la guerra entre Rusia y Ucrania, el problema venía por los volúmenes. Por tanto, la situación es diferente. Ahora bien, los precios de la energía, y en concreto en el gas, si nos fijamos en Europa viene haciendo los deberes, por así decir, desde el 2022.
Y de aquella coyuntura, pues no cabe duda que teníamos que aprender, y lo que hemos visto es que esa dispersión o Europa ha trabajado estos últimos 3 años por tener una base más diversificada en el porcentaje que importa de gas, como podéis ver, para así reducir su dependencia, que es completamente clave. Es que, perdona una cosa, Silvia, claro, enlazando esto que estás diciendo con lo que decías antes de la fragmentación, aquí se explica lo que ya hemos visto que se está haciendo desde Europa, es decir, gastar más en armamento. Es decir, ¿quiénes son los países ganadores? Los que van a producir más en su territorio, lo decía antes Silvia, dentro de esta fragmentación mundial, ¿vale? Entonces, hay que producir más en el territorio, de ahí que haya que hacer más y tener menor dependencia energética, o al menos diversificar, que es lo importante. En el año 22, que es lo que está contando Silvia, claro, la dependencia de Rusia era tan alta, el volumen de dependencia de ellos, que es que estábamos vendidos. Es decir, es que no había prácticamente, porque si no te lo dan es que ni siquiera ningún precio, y no tienes otra manera además. Por tanto, el shock es muchísimo mayor, tanto en precios, en economía, luego además subieron los tipos de interés. Por tanto, la primera de las conclusiones a las que llegamos en esta parte de comparar esto con el 22 es que estamos mucho mejor que en el 22. Dicho esto, Europa es de las que más dependen de esto. Por eso, si vemos, de hecho, los mercados, las bolsas europeas están sufriendo más de lo que está sufriendo la americana, por ejemplo. Es decir, que realmente las bolsas ahora se están comportando de una forma muy coherente. Está sufriendo más aquel que tiene más dependencia y aquel que se ve más afectado por estas, digamos, restricciones, subidas de precio, ¿vale? Así que, si eso está siendo coherente, las oportunidades, si lo iremos viendo, está en estos países que están sufriendo más. Si esto se levanta porque han sufrido más, si esto luego no pasa, pues automáticamente la recuperación de todos estos y la estabilización terminará siendo también mayor en algún momento, ¿de acuerdo? Por tanto, os decimos que lo que estamos viendo tiene bastante coherencia, ¿de acuerdo? No es como en otros momentos que esto es no hay dónde tocar, no sabes ni lo que está pasando, le pegan a todo de forma desordenada. No, esto está siendo muy ordenado, que esto también es bueno a la hora de gestionar, porque sabes lo que está pasando, se comporta de forma racional. Si trabajas con escenarios más o menos que tienen un porcentaje de probabilidades, ¿de acuerdo? Por eso es más sencillo de gestionar esto, ¿de acuerdo? Genera más tranquilidad a la hora de decir, oye, esto hay incertidumbre, pero gestionas de una manera diferente a cuando no sabes ni lo que está pasando, como cuando fue en el año 22, ¿de acuerdo? Por tanto, no tienen nada que ver, y además es más fácil de gestionar estas circunstancias respecto a lo que tuvimos en su momento, ¿de acuerdo? Y lo estamos viendo en los mercados y en la sensación también, ¿verdad, Silvia? Totalmente. Y la verdad no puedo estar más de acuerdo. Y luego hay otro factor que también tenemos que tener en cuenta, y es la estacionalidad, la época del año en la que nos ocurre todo esto, porque al final, bueno, pues no cabe duda que los meses de primavera, verano, o esta etapa, estas estaciones en el año, pues al final reducen en parte ese consumo de energía. Y bueno, pues en ese sentido, dentro de que para nosotros la clave nuevamente pasa por la duración de todo ello, sí que somos conscientes que, bueno, pues tenemos una estacionalidad favorable, pero bueno, pues tendremos que ver cómo evoluciona. Y como bien comentaba María Jesús, con un entorno en cuanto a política monetaria que nada tiene que ver, porque al final en 2022 todavía estábamos a golpe de estímulos en Europa, y nos enfrentamos a un 2026 donde esos estímulos se vienen reduciendo, donde, bueno, pues nos encontramos con una situación de tipos a la baja, con unos balances más saneados, y la verdad que, bueno, pues la verdad que en ese sentido nos encontramos con una situación, como bien apuntaba María Jesús, muy diferente. Y claro, y la inflación, que es a la que afecta directamente, el impacto en la inflación ahora es mucho menor del que impactó en el año 22. Por eso, para sujetar la inflación en el año 22 se tuvo que subir también los tipos de forma tan vertical. Ahora el impacto va a ser más suave, y aunque tuvieran que subir tipos de interés, que por eso está sufriendo la parte de renta fija, no estamos hablando de aquella situación que daba vértigo, de solo verla. Totalmente, o sea, al final ahí pues no cabía duda que teníamos una situación en la que ya teníamos cierta inflación que venía de toda la época del COVID, los bancos centrales estaban tratando de luchar contra ella, y ahora el escenario es diferente. Ahora pues estábamos en un escenario en el que los bancos centrales podían realmente controlar bajadas de tipos, porque la inflación pues venía mejorando a la baja, y bueno, pues
completamente en línea con lo que comenta María Jesús, otro escenario. Por tanto, la duración es clave. Somos importadores de petróleo, de energía, es una evidencia, pero hemos venido haciendo los deberes desde lo que ocurría en el conflicto de Rusia y Ucrania, y bueno, pues esperamos que el impacto sea concreto en el tiempo y sea algo que quede en ello y fuente de oportunidades. Vamos con Asia. Vamos con Asia porque, bueno, pues no cabe duda que cuando veíamos esos países importadores y esos países con esa dependencia del estrecho de Hormuz, pues no cabe duda que, bueno, pues que cuando miramos ese impacto del aumento del 10% del precio del petróleo en la inflación por un lado y también en términos de crecimiento, hay los que abanderan o los que lideran esas tablas de ese impacto sustancialmente mayor son esos países asiáticos, y vemos como países como India, China, Taiwán, Japón, Corea del Sur, Malasia, Vietnam, Tailandia, los que veníamos destacando. Bueno, pues la verdad que sí que tenemos que tener en cuenta que al final, bueno, pues al final ese aumento del precio del petróleo y esas interrupciones en el suministro, pues bueno, pues tenemos que vigilarlo y tenemos que ver los efectos que ello tenga, tanto en la inflación como en el crecimiento. Por eso otra de las buenas noticias que tenemos con el tema del conflicto es que China no se está poniendo al lado, ni India, se están poniendo al lado de Irán. Es decir, como son de los afectados, lo que están es presionando para que cuanto antes se abra el estrecho de Hormuz y ellos reciban. Es decir, a ellos les interesa que esto se resuelva, no que esto se enquiste y que se ponga feo. Por eso decía yo antes que a todos los que lo han provocado y algunos de los más importantes del mundo afectados, a todos les interesa que esto se negocie, se resuelva y que sigamos con nuestras vidas, como diría el otro, ¿no? Entonces, por eso la esperanza tiene una base sólida, no solo es esperanza, tiene una base sólida de que realmente estos escenarios más benévolos se puedan llevar a cabo. Y ya sabéis que además es una realidad que algunos petroleros de India y de China sí que están pasando por allí. Es decir, que estos no van a salir tampoco, ahora a priori están medio resistiendo porque ellos sí que algo están sacando para allí, ¿vale? Sí. Nos vamos ahora, sí, perdón. Sí, lo que sí que somos conscientes es que la volatilidad está ahí y bueno, pues que debemos ser conscientes por ello que, bueno, pues que es un área expuesta, que tiene cierta vulnerabilidad, y lo vemos también perdonad que por el golpe que le da al micrófono, pero debemos de tenerlo en cuenta, pero además contamos con una situación en cuanto a política monetaria, con unos bancos centrales que por lo general en Asia la situación es más favorable. Y lo que decimos es que sobre todo que cuentan con cierto colchón, que bueno, que además vienen de años con una inflación más controlada y que bueno, pues que el punto de partida aparentemente podría ser algo mejor que el que partíamos en el año 2022. Por lo tanto, bueno, pues con unos bancos centrales o unas políticas monetarias que cuentan con ese colchón, pese al impacto que yo pueda tener, veamos la duración, veamos cuál es el impacto y pendientes de lo que pueda acontecer. Vale, ahora vamos a ver lo del tema del crédito privado que yo decía antes, ¿vale? Vamos a analizar ese temor real, incluso que Dios quiera que no suceda, porque ese sí que sería más grave que el tema que estamos hablando ahora mismo de la crisis energética y la guerra en Irán, ¿vale? Vamos a hablar de ese crédito privado y le voy a pedir a Silvia primero que explique la diferencia entre el crédito privado y la renta fija, que no tiene nada que ver, ¿eh? Es decir, vamos primero a entender esto, que esto es crítico, ¿vale? Sí. Porque cuando vemos crédito privado parece que es renta fija o parece que es la renta fija corporativa, es decir, y no tiene nada que ver con cuando hablamos aquí de la renta fija. No es de esa parte de nuestras carteras en las que se invierte en los activos cotizados. No, vamos a entender esto, que es un tema conceptual de educación financiera crítico, para después entender de dónde viene la problemática y a quién le puede impactar esta problemática, aunque bueno, nos veríamos todos salpicados, pero no en la misma proporción, ¿vale? Así que vamos, si te parece, Silvia, que yo creo que esto es muy importante de lo que podemos aportar esta tarde. Sí. Vamos a la base porque es una realidad que hay mucha incertidumbre alrededor y creo que es el momento
un momento muy apropiado para poner esta problemática, darle cierto contexto y tratar de, bueno, pues de aclarar esas dudas que surgen, porque bueno, pues esa palabra crédito, claro, se relaciona directamente con la renta fija, pero bueno, no debemos tener en cuenta que bueno, pues al final estos mercados de crédito se han visto afectados porque bueno, pues esas concesiones de préstamos bancarios a proveedores de crédito privado se ha acelerado mucho desde el año 2024. Eso es lo que ha venido ocurriendo. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues la casuística que tienen este tipo de mercados es que, bueno, con lo que cuentan es con una liquidez diferente, porque son liquideces que son diferentes a las que nos vienen acostumbrados los mercados líquidos, véase Diarios. los mercados diarios de renta fija y de renta variable. Eso por un lado, y luego además que las valoraciones en este mercado son también diferentes, no son a las que venimos acostumbrados Diarias. En los mercados de renta fija y de renta variable. Por tanto, hay incertidumbre porque hay sectores como el del software y el de servicios de software, que bueno, pues que con toda la disrupción de la inteligencia artificial son sectores con una deuda muy alta, Financiada de forma privada, no por los mercados de capitales. Claro, se han ido a buscar esa financiación en estos mercados de crédito privado, que bueno, pues que en momentos de volatilidad y porque hay deuda en este sector importante, bueno, pues empieza a surgir cierta incertidumbre sobre la solvencia de estas compañías, porque en estos mercados privados que les han dado deuda a este tipo de sectores, pues claro, si llega un momento de shock, de volatilidad, todo se pone en duda, no cabe duda de ello. Y ha habido grandes gestoras propietarias de ese tipo de estrategias, no es el caso de Fidelity, pero compañías o gestoras como Blackstone, donde pues se han querido solicitar reembolsos de productos semilíquidos. Volvemos al concepto de la liquidez, no es liquidez diaria, no es lo que estamos acostumbrados en los mercados de renta fija y de renta variable. Que bueno, pues esto empieza a hacer un efecto contagio y un efecto de incertidumbre que debemos tener en cuenta, porque aquí sí que debemos considerar el riesgo que tienen los bancos, que a su vez están prestando esos créditos, y las aseguradoras, que también tienen su parte en todo ello. Y, claro, esto nos empieza a recordar al año 2008, pero desde Fidelity, o en particular sobre esta casuística, comentar que no estamos en un año como el 2008, que no nos encontramos en un momento en el que se haya complicado o haya dudas sobre la solvencia del sistema bancario, y bueno, pues al final que no creemos que vaya a producirse un colapso como tal. Ahora bien, es un factor que debemos vigilar por las consecuencias que tenga, porque como bien apuntaba María Jesús, sería la primera vez que se produzca un shock, por así decir, o una crisis en este área. Lo viviríamos por primera vez, con las implicaciones que tiene, y bueno, pues valorando, porque de facto pues es un tema que tenemos que vigilar muy de cerca. Voy a hacer una aclaración para que lo entendamos muy bien, esto que acaba de explicar Silvia. Cuando una empresa tiene que buscar dinero para financiarse, voy a apartarme de los gobiernos, ¿vale? Me voy a centrar en las empresas. Una empresa tiene un proyecto, necesita dinero para financiarse, ¿vale? Tiene tres opciones. Dos, pero una se ramifica en dos. Una, si eres una gran empresa, te puedes ir al mercado de capitales, ¿vale? Emites deuda y llegamos nosotros como inversores particulares y compramos esos bonos, ¿vale? Pero lo hacemos a través del mercado de capitales. Tienen que ser grandes, tienen que tener una serie de, ¿vale? Y eso es donde estamos cuando hablamos de renta fija corporativa, ¿vale? Les financiamos nosotros, ponemos nuestro dinero a través del mercado y tenemos liquidez diaria. Esos bonos se venden cada día, ¿de acuerdo? Esos bonos se compran cada día, tienen un vencimiento y tienen los fondos de inversión que invierten en esto, tienen valoración diaria. Por tanto, pedimos el reembolso y nos lo dan porque es cada día. Así que aquí no tenemos un problema de liquidez, que es lo que nos gusta siempre, tener liquidez para hacer cambios o para hacer lo que queramos, ¿vale? Por tanto, cuando aquí hablamos de renta fija y de oportunidades de renta fija, hablamos de esto. Por tanto, una empresa se puede financiar por aquí, pero tiene que ser grande, tiene que cumplir una serie de requisitos. Las empresas medianas y pequeñitas, ¿vale?, no pueden ir a este mercado. Tienen que ir al crédito.
¿Quién le da crédito? Porque no somos nosotros, no ustedes ni nosotros, vamos, a través del mercado de capitales, ¿de acuerdo? Vale. Tiene que ir a los bancos y le da al banco el crédito, o empresas que dan créditos privados, los que ella estaba comentando, y otros. Por eso se habla también de la banca en la sombra, que no está regulada por el sistema financiero, que está prestando dinero y que no se sabe también ahí la que se puede liar si en un momento determinado dejan de devolver ese dinero. ¿Vale? Bien, entonces, una empresa necesita dinero, va o al mercado de capitales o al crédito normal. Crédito normal puede ser el de un banco o el de estas empresas que le dan crédito. Claro, tú dices, bueno, ¿y esas empresas de dónde sacan el dinero para prestárselo? Bien, de inversores particulares que dejan dinero en esos fondos, hacen fondos, pero no tienen liquidez diaria, tienen liquidez trimestral, mensual, liquidez a varios, no la puedes tener diaria, porque no es algo que cotiza, no es algo que tienes, son valoraciones que ellos tienen que hacer manualmente, contablemente, ¿de acuerdo? Entonces, particulares que dejan el dinero, que son los que está diciendo Silvia, que ahora se están retirando porque dicen, oye, a ver si estos de software no devuelven este dinero, y yo pierdo mi pasta, y encima no tengo liquidez para salir cuando me dé la gana, a mí dámelo, que esto es mío, y mira, si esto tiene un problema, que sea para otros. Entonces, ¿qué pasa? No pueden devolver todo el dinero que se les está pidiendo. Así que tú pides todo tu dinero y te dan solo, imagínate, el 30% de lo que tienes, ahí, y de lo que has pedido. Y lo otro cuando puedan o cuando quieran. Por esto se está generando ahora mismo la incertidumbre, porque no están siendo capaces a devolver estas entidades el dinero que los inversores le han dejado para prestárselo a los otros. Me estoy explicando, ¿verdad? Vale. El tema se enmaraña aquí cuando esa línea, que es la que viene ahí, el dinero que le dejan a Blackstone o a estas compañías son los bancos. Es decir, el banco le puede dejar dinero a la empresa o a este intermediario. El riesgo, no voy a decir que sea el mismo, pero es muy similar, porque yo le dejo el dinero a esa entidad, que a su vez ese se lo deja a las empresas. Pero si no le devuelven el dinero te lo he dejado yo. Si no te lo devuelven a ti, tú no me lo vas a devolver a mí, ¿vale? Bien. Y aquí es donde está muy afectado el sistema financiero, afectado. Bancos y aseguradoras. Jamás en la historia ha quebrado una aseguradora. En 2008 quebraron bancos, ¿vale? Pero aseguradoras nunca han quebrado. Dios no lo quiera, pero si esto se va de las manos, a lo mejor podemos ver la primera vez en la historia de la quiebra de una aseguradora. Podría ser. Podría. Por eso hay tanta alerta y alarma de ojalá que esto no pase. Y si quiebra una aseguradora, que se preparen los ahorros de los ahorradores que tienen productos asegurados y garantizados por las aseguradoras. Porque tenemos un Lehman Brothers 2, un estructurado 2, me estoy explicando, ¿no? Bien, esto es un hecho y es una realidad. Por eso están tan inquietos, ¿vale? Por eso está tan inquieto el mercado con esto. Por eso tú coges muchos especialistas de esto que conocen los mercados y dicen, bueno, si esto pasa, ya lo hemos avisado. Ya hemos avisado que esto puede pasar. Por eso estamos viendo, yo decía al inicio, las caídas de las cotizaciones de los bancos de forma importante, porque los bancos se ven afectados. Claro que nos veríamos todos afectados, porque son las cotizaciones de los bancos. Estos afectan a la concesión de crédito normal. Esto afecta a la economía. Ya sabemos cómo son las crisis financieras. Esto al final sería una crisis financiera. La subprime 1, crédito privado 2, ¿vale? Esto se traduciría a todo. Claro, nosotros los del mercado de capitales sufriríamos un poco y saldríamos vivos, como siempre, ¿vale? Nosotros lloraríamos un poco, dejaríamos de mirar los mercados, ustedes una temporadita, que era lo suyo, lo que tienen que hacer, nosotros seguirlo gestionando, ustedes irse de vacaciones o a sus hobbies, hasta que les avisemos que ya se puede volver a mirar, porque mientras tanto, ¿para qué van a perder ustedes el tiempo y llevarse un disgusto cuando no podemos hacer nada? Ustedes no, nosotros sí, ya haremos lo que tengamos que hacer, como hicimos en 2008, y salimos muy airosos de aquella crisis, pues esta para nosotros sería más o menos lo mismo. Pero volveríamos a unas circunstancias de ese tipo. Por eso están tan alarmados, ¿vale? Por eso el presidente de JP Morgan habla de las cucarachas. Porque como ya ha quebrado alguna cosilla y ya tienen alguna cosa, él dice que donde hay una cucaracha nunca hay una sola, hay más. Entonces viene a decir que si ya hay alguno liándola, que lo más probable es que haya más por ahí liándola. Y entonces, ¿qué pasa? Que la bola esta se les puede hacer muy fea a todos estos, como se les vaya de las manos lo de la guerra de Irán, porque si tú haces que las economías se afecten seriamente con todo esto,
subes la inflación, subes los tipos, porque tienes que controlar la inflación y dañas los crecimientos económicos, todas estas empresas vulnerables van a tener un problema serio para devolver esto. Si no devuelven esto, insisto, antes eran los de las hipotecas, los que no las pagaron en el año 2008. Aquí van a ser empresas que no pagan el crédito privado. Y como hay tanto, pues ahí estamos, ¿vale? Entonces, por eso está saliendo tanta noticia con este asunto, ¿de acuerdo? Pero como digo, para nosotros es secundario, no es mercado de capitales, no estamos ahí, ¿vale? Ya está. Como no estamos ahí, ojalá no pase por todo lo demás. Pero ojo con las compañías de seguros, ojo con riesgos, acciones, bancos, lo otro, no sé qué, no sé cuánto. Y si esta bola se hace algo más grande, veremos que todo eso sigue cayendo más, porque realmente van a ser los que son muy vulnerables a una situación de ese tipo, donde sin ser un tsunami, con que pase con unos cuantos y ya les afecte a las cuentas de resultados y haya un poquito más de temor del razonable, pues les va a afectar, ¿vale? Así que empiezan a ser muy vulnerables ellos en este tinglado, ¿de acuerdo? Para que lo entendamos bien, ¿vale? Bien, aclarado esto, que para mí creo que era muy importante porque, como insistíamos antes, no ha pasado jamás en la historia. Pero hombre, como estamos rompiendo tantos tabús y que tantas cosas en la historia no han pasado, ya empiezan a pasar, pues nada, vamos a prepararnos para una más, por si acaso, ¿sabes? Que no viene, pues mejor. Pero los que andamos siempre intentando ir por delante, pues hombre, vamos a no luego rasgarnos las vestiduras y abrirnos las venas, porque ya estaremos preparados y ya sabremos cómo defendernos de semejante situación, insisto, aunque no podamos librarnos del primer impacto, porque como fue en 2008, pues ala, llevaremos un impacto, pero no pasa nada, ya saldremos de esa como hemos salido de otras que han sido igual de extraordinarias, vamos a llamarlas así, ¿vale? Bueno, y vamos a terminar hablando de la oportunidad que tenemos, ¿verdad? En mercados emergentes, ¿vale? Es decir, ¿verdad? Vamos con las oportunidades. Vamos con las oportunidades. Venga, porque hemos traído una diapositiva en la que hacemos un resumen. Hablábamos de ese optimismo, pero con prudencia. Vamos a ver las áreas en renta fija y en renta variable donde nos posicionaríamos, con un mensaje rápido y claro. Porque al final, bueno, pues creemos que en Estados Unidos y en Europa tenemos una posición un poquito más neutral de cara a la renta variable este año, sobre todo porque en Estados Unidos todo ese gran peso de las 7 magníficas, tanta concentración sobre un área concreta en índices concretos, nos da un pelín de miedo en este punto. Las valoraciones creemos que no se ajustan. En tecnología, por ejemplo, para nosotros la tecnología es un sí, pero no a cualquier precio. Y bajo esa frase y bajo ese pensamiento, lo que creemos es que hay oportunidades ahora muy interesantes, sobre todo en la parte de mercados emergentes. Y luego veremos los principales argumentos. Pero creemos que ahí hay oportunidades que no debemos dejar pasar en un año como 2026. Además, un área que viene teniendo el favor por esos catalizadores que encontramos desde el año pasado y que creemos que es muy importante que trabajemos esta tarde. Y en renta fija, fuera de pararme a detallar en la parte de gobiernos o crédito donde vemos las oportunidades, sí que el mensaje es también de optimismo, pero prudencia. La verdad que nosotros en renta fija creemos que el escenario es de preservar, de ser defensivos, y aquí lo que queremos es mantenernos en la parte corta de la curva, en el rango de 2-3 años, con estrategias de mayor calidad, si es posible, para pues atrapar ese carry que puede seguir habiendo, sobre todo por la parte del crédito, pero de una manera conservadora. Conservadores por la volatilidad que pueda acontecer. Voy a hacer una matización también ahora con lo de la renta fija, porque del 22 para acá hemos estado hablando constantemente de la cantidad de oportunidades que iba a haber en renta fija y que teníamos que ganar dinero con la renta fija. Y había que meterle duración y había que poner de todos los activos, ¿vale? Por eso 23, 24 y 25 han sido excepcionales para la renta fija, ¿vale? En esas bajadas de tipos de interés. Ahora empezamos a hablar de mantener o subir. Por eso la renta fija ahora está sufriendo. Entonces, cuando suben los tipos de interés, sufrimos con la renta fija. Es decir, perdemos un poquito, pero cuando vienes ganando tanto de los 3 últimos años, a priori no te preocupa, ¿vale? Porque significa vamos a ganar un poco menos de lo que estábamos ganando. Pero lo bueno de este contexto en el que ahora sacrificamos en precio es que si suben los tipos de interés,
los activos nuevos que compran los gestores son con mayor rentabilidad, con lo cual luego se nos va a producir el efecto contrario, ¿de acuerdo? Es decir, ya sabemos cómo es la renta fija cuando es un entorno natural, ¿vale? No de estrés, cuando tuvieron que bajar tanto por el tema COVID o el tema de la crisis financiera 2008. Que la renta fija suba, que los tipos de interés suban, hace que la renta fija ahora sufre, pero luego tenemos tipos más altos, es decir, que lo que perdemos ahora lo vamos a ganar después y con creces, porque de estas de las subidas vienen las bajadas, ¿vale? Así que no nos preocupa, pero lo que hay que hacer es lo que dice Silvia, vamos a aprovechar en la renta fija las oportunidades, ¿vale? Para ahora, cuando está subiendo, que el impacto sea menor y luego aprovechar para que la parte de renta fija, que al final sigue siendo como mínimo el 50% de las carteras del 99,9% de los inversores, porque la gran mayoría de los inversores su perfil no le lleva a tener el 100% en renta variable, por eso la parte de renta fija es importante, ¿vale? Así que ahora que estamos sufriendo en la parte de renta fija, no nos preocupa especialmente, que es un poco lo que está contando Silvia en estos momentos. Vale, lo vamos a ver, bueno, impacta un poquito, ya mejorará, ¿vale? Importantísimo, porque además desde Fidelity, si hay una palabra clave que llevamos a todas las conversaciones, es la buena diversificación en cartera. Y pues lo que comentaba María Jesús, aprovechando las oportunidades y teniendo carteras equilibradas, al final adecuadas al perfil inversor de cada uno, pero bien equilibradas entre los diferentes tipos de activos, porque, pues, por supuesto, siendo gestores activos y estando encima de esas inversiones, pues desde luego que se pueden encontrar oportunidades que podemos aprovechar en cartera, desde un punto de vista más conservador o más arriesgado, pero desde la gestión activa, que es básica, y lo veremos también porque es uno de los argumentos clave para nosotros a la hora de hablar de mercados emergentes. Y si queréis, vamos directamente... Sí, para terminar ya, nos vamos con los emergentes. A la estrategia, porque, bueno, pues al final lo que quería, antes de ir sobre las estrategias en concreto que trabajamos en Fidelity y que veáis cómo lo trabajamos, sí que, bueno, pues poner en relieve las dinámicas que encontramos en la región. Les decía, estábamos positivos desde 2025 porque, bueno, pues la debilidad del dólar les favorece. Eso es un factor que cuando hablamos de emergentes en un año de entorno de debilidad del dólar siempre va asociado. También tienes unas mejores, ¿qué pone? Contexto fiscal, un contexto fiscal más favorable. También tienes un escenario con unas bajadas de tipos que se pueden llevar a cabo. Hablábamos de ese colchón con el que cuentan en varios bancos centrales en esa región. Y bueno, pues al final también tienes unos sectores como es el tecnológico y de materias primas que también somos conscientes de que van a seguir impulsando las previsiones de beneficios en una región como esta, una región que además está significativamente más barata en términos de valoración que lo que presentan los mercados desarrollados. Y bueno, pues no cabe duda que es una región que, bueno, que viene presentando rentabilidades bajitas años anteriores, pero que, bueno, pues que encontramos con potencial y encontramos con unas valoraciones que además acompañan. O sea, que además es un dato que debemos tener en cuenta, bueno, pues en una situación en la que tienen margen para recortes, como hablábamos, con un entorno fiscal favorable, que al final, bueno, pues esto también, un entorno de flexibilización en política monetaria y de fiscalidad favorable, pues también no cabe duda que es un entorno favorable y un contexto adecuado para un mercado como el de los emergentes. Y con unas previsiones de crecimiento que también son sólidas y también, bueno, pues si las comparamos respecto de los mercados desarrollados, pues sí que podéis ver que es un área que está creciendo con fuerza. Luego habría que ir casuística país por país, pero aquí los crecimientos son sólidos y esperamos unos crecimientos por encima de los desarrollados. Impulsados, decimos, por tecnología, entre otras cosas, en regiones como Corea, Taiwán. Bueno, pues la verdad que son pioneros en muchas materias, subsectores dentro de la tecnología, y no cabe duda que la innovación pasa por este tipo de economías. Ahora bien, cuando hablamos de emergentes, no hablamos solo de Asia, hablamos de economías como Latinoamérica, con Brasil, México a la cabeza. Hablamos también, nos gustan mucho las valoraciones, que os decía, esas valoraciones más atractivas en países como Sudáfrica. Por tanto, de manera global, un espectro global en mercados emergentes. Y bueno, pues un área donde os decía, viene recogiendo
viene cogiendo tracción. Y la realidad es que ha habido flujos de inversión. Se nota que el inversor desde 2025 está encontrando esas oportunidades y se está basando o está incluyendo en su porcentaje, creemos, justo esas oportunidades en sus carteras. Ahora bien, lo que estamos identificando es que esas oportunidades se están yendo a la gestión pasiva, algo que para nosotros no tiene ningún sentido. Cuando hablamos de mercados emergentes, aquí nosotros tenemos que hacer gala de nuestra capacidad de análisis. Nosotros, que nos conocéis, la joya de la corona en Fidelity es nuestro ejército de analistas. Contamos en renta variable, solo en renta variable tenemos 140 analistas repartidos por todo el globo. En concreto, en el caso de mercados emergentes, tenemos 50 analistas dedicados a mercados emergentes, que además con equipos locales, que bueno, pues al final ese día a día de llegar al día a día de las empresas y poder ir de la mano de ellas, de realmente ver las compañías también con una foto más 360. Bueno, no cabe duda que si tienes equipos locales, tanto pueden tener el contacto con esas empresas como con los proveedores, pueden tener una imagen de lo que acontece en el sector. Bueno, pues el alcance es evidente que es mejor, es mucho mejor. Por tanto, para nosotros, de la mano de una gestora activa como Fidelity, creemos que esos flujos es una evidencia que, bueno, pues que ese inversor está posicionándose en emergentes, pero esto tiene que ser de la mano de la gestión activa. Para nosotros no cabe duda, precisamente para evitar pues lo que veis en esta tabla con estos colores, porque al final es un mercado amplio y es un mercado en el que es muy difícil realmente determinar, no ha habido una línea constante. Y, por ejemplo, hay mucha dispersión. Si nos fijamos en la tabla, en el color rojo, que a mí es el que primero me viene a la vista, o el que más destaco, en el caso de Polonia, si os fijáis, desde el año 2016 hasta el año 2025, cada año ha tenido una rentabilidad muy diferente al año anterior. O sea, no hay un hilo conductor. De hecho, si veis en las 3 primeras posiciones los mercados que veis en la tabla, en la parte de arriba, son los que mejores rendimientos totales han obtenido en términos porcentuales, y en la parte de abajo los que peores, los que mejor han evolucionado y los que peor. Bueno, pues podéis ver que no hay una tendencia, no hay una línea constante. Por tanto, y además la diferencia en la tabla abajo, podéis ver que además la diferencia es notoria entre los rendimientos totales del mejor y el peor. Hay mucha dispersión. Y no cabe duda que ante una dispersión como esta, la gestión activa y la selección de la mano de un equipo de análisis es crucial. Perdonad. Y unas valoraciones que además no todas son estrictamente, encontramos que las valoraciones en conjunto son favorables respecto a los mercados desarrollados, pero luego el detenimiento, por ejemplo, a nosotros, India, nos gusta, es una de las economías que en el medio y largo plazo más nos gusta por la demografía, por los temas de longevidad. Creemos que es una de las grandes economías que tiene un crecimiento, donde hay unas previsiones de crecimiento muy atractivas. Ahora bien, en el corto plazo, desde Fidelity, las valoraciones de India están un poco justas. Creemos que está un poco caro el mercado. Bueno, pues eso nos lleva a que en el caso de Brasil, que las valoraciones no son tan elevadas, porque bueno, pues además tiene ahora mismo un tema político. Nosotros, de hecho, decimos que con año electoral, poniendo el peor de los escenarios que pudiese ocurrir en Brasil, aún así creemos que es un mercado que cuenta con unas dinámicas a favor y con unas valoraciones que además acompañan. Para nosotros es un elemento clave a tener en cuenta. Y de ahí que os presentemos dos opciones a través de 2 de nuestros fondos que gestionamos en Fidelity con largo tiempo atrás, y donde, bueno, pues en un fondo direccional a renta variable como es el Fidelity Emerging Markets, en el que además nos vamos a centrar en esa selección una por una de las compañías con ese ejército de análisis, y donde aquí la prioridad va a estar centrada en la calidad. Para nosotros la calidad, porque hablamos siempre que identificar a los ganadores es importante, pero evitar a los perdedores
muchas veces es tanto o más importante. Por ello, tenemos una posición larga solamente con esa cartera en la que compramos renta variable en un Fidelity Emerging Markets, pero de la mano del mismo equipo gestor lanzamos nuestro Fast Emerging Markets, también tiempo atrás, en el que nos vamos a beneficiar de los ganadores comprando con posiciones en largo, pero vamos a tener hasta un 30% de la cartera donde nos vamos a poder poner cortos. Es decir, vamos a identificar a los perdedores de la región, nos vamos a poner costos sobre ellos y ya sabéis que además en la cartera va a tener el efecto contrario. Si ese perdedor cae, que tú has identificado, tú si lo tienes, si tienes una posición corta, lo que tienes es una rentabilidad positiva. De lo que caiga, tú te beneficias. Por tanto, una región clave para ser gestores activos y para identificar a los ganadores y sacar buena rentabilidad y provecho de ella, pero también para identificar a los claros perdedores. Y ahí, bueno, pues nos hacemos un poco en esta última diapositiva, queríamos simplemente demostraros esas rentabilidades, ya no solo en el corto plazo, sino en el medio y largo plazo, en una región que, como podéis ver, a un año las rentabilidades son notorias. Venimos de años donde la región no ha tenido quizás ese trato, ese favor, pero bueno, pues por eso mismo también pues son unas valoraciones pues mejores que las que se presentan en las economías desarrolladas, y creemos que los emergentes van a jugar un papel crucial en las carteras en su justa medida de aquí a los próximos meses. Yo, para terminar ya aclarando eso que ha dicho Silvia, que es tan importante, siempre hablamos de ganar con aquello que se va a comportar bien, pero ellos han hecho la doble jugada. Es decir, con los dos fondos complementándose, o con uno, el FAST, tienes lo que se va a comportar bien, eso te va a dar rentabilidad positiva, pero lo que creen que se va a comportar muy mal también va a dar rentabilidad positiva. Porque uno se pone de largo, se llaman así, ponerse largo, lo compro y en lo otro me pongo vendido. Entonces, automáticamente los dos, los que lo van a hacer bien y los que los van a hacer mal, dan rentabilidad positiva, ¿vale? Lo que hace este segundo es tener más volatilidad en la cartera. Es decir, el que tiene las dos composiciones es algo más agresivo para un tipo de inversor muy determinado que está dispuesto a soportar más volatilidad. Pero si tú quieres ganar con los buenos y con los malos, tienes que tener esto. Ya está. Y quieres algo cañero que sabes que a lo largo de los años te va a dar buena rentabilidad y estás dispuesto a soportar la volatilidad, esto está hecho para eso, ¿vale? Es decir, eso es para estos. Si quieres solo algo más tranquilo y solo a los ganadores, sería no el FAST, sino el otro Emerging Markets, ¿vale? Entonces, por eso hemos querido traer emergentes, porque hasta el año pasado íbamos sí a Japón, sí a India, sí a no sé qué, pero de una forma un poquito más dispersa. Ahora ya desde el año pasado, por varias razones, todas las que ha dado, bueno, pues para determinada composición de las carteras y para determinadas carteras es muy atractivo, ¿vale? Pues por favor, un aplauso para Silvia, ¿eh? Con esto terminamos. Yo no sé si tienen alguna pregunta de lo que hemos dicho que quieren que les aclaremos, o hemos dejado bastante claro lo que queríamos contar. ¿Lo hemos dejado claro? ¿Sí? ¿Les ha parecido interesante lo de la renta fija? Perdón, lo de la renta fija, lo del crédito privado. ¿Eso se ha entendido bien? Vale, me alegro, porque esa parte es muy importante, dado que es muy disruptiva, es muy diferente, y a esa sí que le vamos a hacer seguimiento de verdad, ¿eh? Porque al final lo de la guerra y lo del petróleo, esto lo van a arreglar de una manera u otra. Lo otro es más disruptivo y seguiremos viendo a ver cómo va todo ese tema. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos volvemos a ver en mayo, que será la conferencia de mayo, a ver qué traemos para entonces, a ver que esperemos que todo esto ya haya pasado, el centro de atención de esta conferencia, y a ver qué podemos contarles antes del verano, ¿de acuerdo? Gracias, hasta mayo. Gracias.